Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios». De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9ª Jesús gritó con voz potente: «Elí, Elí, lemá sabactani», es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlos, algunos de los que estaban allí dijeron: «Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús llega al Gólgota. En arameo significa calavera. En este lugar, antes de morir, va a seguir siendo víctima de burla y escarnio. Según nos cuenta Juan, los soldados le quitaron la ropa y se la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. La túnica estaba hecha sin costuras, de una pieza, posiblemente una alusión al sacerdocio de Cristo, ya que el sumo sacerdote vestía con túnica sin costura. Esta prenda la sortearon entre ellos. Así se cumplió lo que decía la Escritura: repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Así tientan a Jesús, invitándole a que se baje de la cruz. Al final de su vida, es tentado como lo fue al inicio de su vida pública, por el diablo. Pero él conoce bien su destino, lo acepta y lo cumple. Así nos salva obedeciendo al Padre hasta el final. Los clavos aparecen representados en las manos de Cristo, pero así no sería posible que fuera crucificado, porque no aguantaría el peso y se rasgaría la mano. Los clavos se colocaban en las muñecas. Cuando se empieza a representar a Jesús crucificado, ya no se tenía memoria de cómo se ejecutaba esta sentencia de muerte. Uno de ellos le tienta, pero el otro, que es conocido como el buen ladrón, le dice: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dice que se verán en el paraíso. La misericordia de Jesús se muestra incluso cuando está sufriendo hasta el límite extremo. El buen ladrón, que según la tradición se llamaba Dimas, es la imagen de la esperanza. Al pie de la cruz estaban su madre, el discípulo amado, y algunas mujeres. María fiel hasta el final con su hijo. Jesús, sabiendo que su madre se quedaba sola, le dice: «Ahí tienes a tu hijo». Y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Jesús se dirige a su madre diciendo:
mujer. Nos puede sorprender, pero quizás llamarla madre le hubiera hecho más profundo su dolor. Podemos ver estas palabras como de piedad del hijo a la madre que queda desamparada, o como muestra de amor al discípulo que queda sin maestro, y le entrega a su madre para que ayude a Juan a encontrar a Jesús en la iglesia que está naciendo. María se convierte en nuestra madre, que nos ama y protege. A Cristo le ofrecen una esponja empapada en vinagre, según nos cuentan Marcos y Mateo, posiblemente con el fin de paliar un poco su dolor. Pero el Evangelio de Juan debemos hacer una lectura de doble nivel, histórica y simbólica. Jesús debía de tener sed por toda la sangre que había perdido, y sed de salvación. Tengo sed. Es la expresión que encontramos en todas las capillas de las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras que nos hablan de la cercanía con el Padre y la capacidad de perdonar a aquellos que lo han llevado a la muerte. En tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras, que según Lucas son las últimas que pronuncia antes de morir, nos recuerda el Salmo 31. En tus manos abandono mi vida. En Marcos y Mateo, sus últimas palabras son: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos ver en esta frase una situación de desarraigo con el Padre, pero esto no sería adecuado. Es conveniente relacionar estas palabras con el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito que expresa un gran dolor, pero el Salmo nos dice: tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante tus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán. Los que buscan a Yahvé lo alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Es una confesión de confianza en Dios. Juan nos dice que Jesús pronuncia sus últimas palabras: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Podemos interpretar este gesto como una afirmación radical a lo que ha sido la voluntad del Padre. Escrito en hebreo, latín y griego, y colocado en la cruz. Generalmente este texto se reduce y aparece como INRI, que es el acrónimo de Jesús el Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los sumos sacerdotes protestan y piden que corrijan el cartel diciendo: este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilatos les contestó: lo escrito, escrito está. Parece que Pilatos quería vengarse del cinismo de las autoridades judías. Llega la hora nona, 3 de la tarde. Se oscurece el sol, y el velo del templo se rasgó. Es el velo que daba acceso al Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén, a que solo entraba el sumo sacerdote, una vez al año para el día de la expiación. Era de una dimensión considerable. Esta rotura acaba con la distancia entre Dios y el hombre, que es colmada por Cristo. Nos lo dice en la carta a los Hebreos: penetró no con sangre de cordero, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. A partir de ese momento, Dios está con nosotros para que podamos estar con Él cara a cara. Esa rotura del templo también acaba con toda la parafernalia que había montada en torno al templo. Cristo nos entrega en la última cena su cuerpo en la Eucaristía. En Getsemaní entrega su voluntad, y en la cruz su último aliento, preludio de la efusión del Espíritu Santo. El centurión dice: era el Hijo de Dios. Nos habla de la imagen humana de Dios en la cruz. Toda la pasión nos ha hablado de la humanidad de Cristo sufriente. Para comprobar que estaba muerto, a los ladrones les quiebran las piernas.
A Jesús le clavan una lanza para que se cumpla la Escritura. No le rompieron ni un hueso de su cuerpo. De su costado sale sangre y agua, signo de dos sacramentos fundamentales, la Eucaristía y el bautismo. Son el nuevo caudal que crea la Iglesia. Durante la Eucaristía, vemos como el sacerdote pone unas gotas de agua en el cáliz, en el momento de preparar el altar para la consagración, en recuerdo del agua que salió del costado de Cristo. Así lo estableció el Concilio de Trento. A continuación, comentaremos algunos aspectos de cómo se ha representado a Cristo crucificado a lo largo de la historia. En los primeros años del cristianismo no se representaba la cruz, porque se piensa que era un castigo para los malhechores. Se evocaba con símbolos como el cordero, la cruz llammata. En el siglo I, Justino Mártir dice: el misterio de la cruz que nos convoca ante Dios es algo despreciable y deshonroso. Ya en torno al año 400, la cruz dejó de verse como algo vergonzoso, ya que había sido prohibido como castigo décadas antes por Constantino, primer emperador cristiano, por respeto a Jesús. La crucifixión se había convertido para el pueblo romano en un emblema del triunfo sobre el pecado y la muerte. Esta es una de las primeras representaciones que tenemos. Hasta el siglo XI, Cristo es representado vivo, el triunfo sobre la muerte. En algunas obras se representa en la parte inferior de la cruz a Adán saliendo de la tumba. Este tema lo encontramos también en la orfebrería gótica. Al pie de la cruz suele aparecer una calavera. Se identifica con la de Adán. Según la leyenda, él fue enterrado en el Gólgota donde se clavó la cruz de Cristo. Es una manera de recordarnos el origen del pecado y a Jesús que nos trae la salvación. En el románico puede ser representado vestido con túnica. Lo más frecuente es que aparezca con un paño de pureza, perizonium. Hay un evangelio apócrifo, el de Nicodemo, que relata que le ciñeron un lienzo. A partir del siglo XIII, se le representa con 3 clavos, antes hacía con 4, y subpedanium. Encontramos ángeles que están bajo las manos de Jesús, recogen su sangre, y otros portan los símbolos de la pasión. A fines de la Edad Media, comenzó a ser representado un muerto con la cabeza caída a la derecha, y el cuerpo cayendo inerte. Ya en el siglo XIX y en el XX, encontramos representaciones con una estética muy variada. Y en el siglo XXI, contemplar la cruz nos tiene que llenar el corazón de amor. La cruz es un auténtico derroche de amor, de un amor infinito y con mayúscula, que tiene que desbordar nuestra vida. Saber que Jesús, el mismo Hijo de Dios, sufrió y murió en una cruz para salvarme a mí, incapaz de ser un buen discípulo. Pero Él creyó en mí y sigue creyendo, y me ve capaz por su gracia de ser su discípulo, pero no solo en primera persona del singular, sino en plural, de ser capaz de vivir en la Iglesia, en su Iglesia, con mis hermanos, sus otros hijos, para que juntos y en fraternidad seamos capaces de evangelizar este mundo que tanta necesidad tiene de Él y de su reino.